Vamos a comenzar. Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal, autoridades y resto de asistentes, gracias por acompañarnos hoy aquí en el acto de presentación de la patronal de la industria del cáñamo, Cluscan. Se constituye para promover la I+D+I, apostando por una legislación favorable y garantizando los productos seguros y de calidad a través de prácticas sostenibles. Agradecemos la presencia de todos aquí y el apoyo mostrado ante esta convocatoria. Sin más, vamos a dar paso a los interlocutores del programa previsto para hoy. Comienza José Luis Llerena, presidente del clúster, que dará la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Ana. Buenos días todavía a todas y a todos. Es un placer saludaros desde aquí. Querida secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal, directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Carmen González Ramos, director general de CETARSA, Ricardo Miranda, y a tantas personas que nos acompañáis hoy del mundo de la investigación, del mundo del proceso de productos, del mundo del cáñamo industrial, del mundo del cannabis. Pues gracias por estar aquí, autoridades, amigos, amigas, compañeras y compañeros. Es un placer presentar hoy en este gran auditorio una iniciativa desde la sociedad civil. Se trata de constituir una asociación profesional de la industria del cáñamo. Hace unos años nos reunimos en Badajoz un grupo de personas que pensábamos que tendríamos que constituir un espacio para saber más de la planta del cáñamo. Y surgió, con más voluntad que muchas veces documentos, el Polo Tecnológico del Cáñamo, en el que reunimos a instituciones, a empresas, y pensábamos desarrollar este sector. Pues para ello tendríamos que desarrollar proyectos de investigación aplicada. Nos pusimos a funcionar con los medios propios de CETAE y la ayuda de personas pues muy impulsoras de este sector, como nuestro amigo Iker, como nuestro amigo Juani, y gente como Bernardo, que siempre nos ha ayudado, y cómo no, con nuestro equipo y con el gran apoyo institucional de la Junta de Extremadura, desde el presidente, la consejera y la delegación del gobierno, empresa, y algo muy importante que siempre le dimos luz gracias a los medios de comunicación, ¿no? Y así se presenta el 13 de octubre, con mascarillas del 2020, en Extremadura esta gran iniciativa. Poco a poco hemos ido creciendo. La Junta de Extremadura publicó en noviembre el reglamento de producción integrada de cáñamo industrial, donde tuvimos muchísima participación del gobierno anterior y de los centros de I+D. Agradecemos al gobierno anterior su implicación, y además en ese momento también el laboratorio del centro se acreditó como el único laboratorio que tiene todas las disciplinas ante NAC. Y hemos además trabajado muchísimo ya sabéis, en actividades y cultivos complementarios al tabaco, donde hemos tenido pues la complicidad del sector y el gran apoyo de CICITES, de CETARSA, y todo eso se hizo ante un protocolo que refrendamos con la Junta de Extremadura, la Interprofesional del Tabaco y, como he dicho, los centros de I+D. Este marco que describo se ha quedado pequeño, y este cultivo, sus aprovechamientos integrales necesitan una regulación, necesitan que el sector camine unido, por lo que hoy constituimos el clúster español de la industria del cannabis, donde una serie de personas que suman, que van desde Rafa Rey, el gran impulsor de su Córdoba natal, que tenemos que visitar, Manuel Salces, Jaime Gil Robles, Eugenia Renedo, Antonio Benzanilla, Jaime Muñoz, Isidre Carballedo, y por supuesto todos los equipos que nos acompañan especialmente de Agrofar y de CETAE. Hemos decidido que para que este sector sea maduro y progrese necesitamos pues unificarnos en una patronal.
en el que busquemos la representación y negociemos los intereses del sector, siempre con la mira puesta en la investigación. Tenemos aquí al director de los Centros Tecnológicos Españoles, amigo Aureo, de FDI, por lo que seguiremos trabajando en iniciativas tan interesantes como el Cannabis Hub, que sabéis que está en Barcelona, o el Polo Tecnológico del Cáñamo, que va a crecer y tenemos la voluntad que sea el Polo Ibérico del Cáñamo, ya que Extremadura, en este caso Badajoz, pues donde pueden converger los amigos portugueses, de donde tenemos tanto que aprender, ¿no? Nuestra intención es que la industria esté representada en esa cadena de valor, del campo a la mesa, pasando por los laboratorios y generando valor en la industria farmacéutica, aunque en este caso a los pacientes también ayudarles, y hay que buscar un punto de encuentro con el cannabis medicinal, y este será uno de ellos, ¿no? Nuestra asociación tiene como fines la representación de las actividades legales vinculadas al cannabis, asociar a las empresas y entidades proveedoras de conocimiento y promocionar el debate social sobre el cannabis. En definitiva, queremos buscar los valores añadidos de esta planta desde la agricultura, la industria manufacturera y la farmacéutica, así que como contribuir a generar conocimiento y seguridad a los pacientes. Quiero agradeceros en nombre de toda la Junta Directiva y el trabajo que habéis hecho nuestros asesores jurídicos y nuestro secretario y nuestro presidente, que os se presenta, y al sector por su presencia, y a ti especialmente, Begoña, también. Y gracias a todos y a todas vosotros por estar aquí, que ya sabéis que seguiremos trabajando por ello. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, José Luis. Ahora, para abordar la evolución de la industria del cáñamo, de la cuantificación analítica al aprovechamiento integral, contamos con Montserrat Gómez Cardoso, que es la responsable de la Unidad de Análisis Físico-Químicos de CETAES. Bueno, buenos días a todos. Os voy a dar un poco la parte legislativa y la parte de I+D de la planta del cannabis sativa, que es la que nos centra aquí hoy en día, actualmente. Actualmente en España la ley que nos vincula para el tema del cannabis es la ley de 1967, basada en el Convenio de Naciones Unidas de 1961, en la que indica que la planta es un estupefaciente independientemente del contenido que tenga de cannabinoides o de principios activos, y solamente hay una excepción para el cultivo de cáñamo industrial con fines industriales, para la obtención de fibra y de semillas. Actualmente tenemos dos vertientes, por un lado el cannabis medicinal y por otro lado el cáñamo industrial, las dos vertientes de la planta. La planta está fiscalizada, lo que son las unidades floridas, no se pueden utilizar si no tienes permiso de la Agencia Española del Medicamento, ni cultivar. Las únicas partes que no estarían fiscalizadas pues serían los tallos y la semilla, la producción, lo que sería la producción de cáñamo industrial. En el tema de cannabis medicinal ha habido una evolución en los últimos años y se espera que en 2024 aumente la producción de cannabis medicinal en España, todo ello de licencias de autorización tanto de investigación como de producción de la Agencia Española del Medicamento. Perdón. El cannabis medicinal es legal ya en muchos países de la Unión Europea desde hace bastantes años, y en España actualmente estamos en vías de la legalización del uso medicinal para pacientes. Otra parte de la legislación, ya nos vamos a centrar lo que es un poco en el cáñamo industrial, que es un poco la parte en la que más trabajamos nosotros. El cáñamo industrial es un cultivo que está acogido por la política agraria comunitaria y es un cultivo que pueden cultivar los agricultores y cobrar las ayudas de la PAC. Extremadura, como bien ha dicho antes José Luis, en el año pasado publicó la primera nota técnica de producción integrada para que los agricultores pudieran utilizarla y cobrar la PAC. De hecho, los agricultores que el año pasado cultivaron cáñamo industrial con fines de fibra en Extremadura ya se acogieron a esta nota técnica y pudieron cobrar lo que son las ayudas de la PAC. Para poder acogerte a las ayudas de la PAC, necesitas cumplir 4 requisitos: que las semillas sean certificadas, que estén dentro del catálogo de la Unión Europea, registrar el cultivo, como cualquier cultivo que se registra en un agricultor, que tenga fines industriales, tanto de fibra como de grano, y que tengas un contrato con la industria transformadora,
tanto bien sea una industria transformadora de fibra como una industria transformadora de semillas. Otra reglamentación que hay, que también nos acogemos y la que podemos utilizar, es el catálogo de materias primas para piensos, en la que se incluyen las semillas de cáñamo, el aceite de cáñamo, la torta de prensado, la harina de los tallos de cáñamo o la fibra de cáñamo como alimentación animal. Y también es otro de los fines que tiene el cáñamo industrial actualmente. Otro uso también del cáñamo industrial es en cosméticos. Dentro del listado COSIN de ingredientes autorizados para cosméticos está incluido el cannabis, los extractos de cannabis y la flor de cannabis. El único problema que tenemos en España es que este listado no es de obligado cumplimiento en los países de la Unión Europea. Por lo tanto, para poder utilizar estos extractos en cosméticas necesitas también autorización de la EMS. Y luego, el año pasado, en junio del 23, la Ecosan, que es la Agencia de Alimentación de España, certificó que las hojas de cannabis no cercanas a las humedades floridas se pueden utilizar como infusiones en agua, y se ha demostrado que es un alimento que tenía historia de consumo, por lo tanto no es un nuevo alimento y se puede utilizar lo que son las hojas siempre no cercanas a las humedades floridas como infusiones. La situación actual que tenemos en España es esta. Tema de fibra, semillas y aceites, cáñamo industrial, no necesitamos ningún tipo de autorización de la Agencia Española del Medicamento y se puede cultivar. Tema que tenga que ver con la flor, permiso de la Agencia Española del Medicamento. Aquí luego ahora tenemos un problema. En el año 2020 hubo una sentencia en la Unión Europea en la que si un producto era legal producirlo en un Estado miembro, habría libre circulación de mercado y se pueden vender en cualquier Estado miembro. Por lo tanto, tenemos muchísimas tiendas y muchísimos productos y empresas que venden flor de cáñamo, nunca cultivada en España porque no la podemos ni cultivar la flor ni manipularla, pero sí se están comprando en Italia, en Francia, en República Checa, tanto flores secas como aceites o extractos, y se están comercializando en España. Francia el año pasado, el último que se ha acogido a la manipulación de la flor y poder cultivar flor de cáñamo industrial y poder comercializarla ha sido Francia. La Unión Europea dedica una página exclusiva a lo que es al cáñamo industrial por los beneficios agronómicos que tiene, y dice que ofrece amplias oportunidades a los agricultores y a los consumidores de la Unión Europea. Y te indica la evolución de cultivos de cáñamo industrial en la Unión Europea. El principal productor de cáñamo industrial con fines de fibra o semilla es Francia actualmente. Es el que mayor producción y que mayor número de hectáreas tiene. En esta página de la Unión Europea nos dice que el cáñamo industrial contribuye a los objetivos del Pacto Verde Europeo, en la que dice que tiene almacenamiento de carbono, porque tiene muy buena absorción de carbono, ruptura del ciclo de las enfermedades, usándolo como cultivo rotatorio a otros cultivos existentes actualmente, prevención de la erosión del suelo, la biodiversidad y el uso bajo o nulo de plaguicidas. También te indica los usos actualmente que tiene el cáñamo industrial en Europa, que son la industria textil, que ha sido de toda la vida de fibras de cáñamo, alimentación y piensos para alimentación animal, para temas de construcción, que son las fibras de cáñamo, fabricación de papel y otros usos. Actualmente se están utilizando las fibras de cáñamo como nuevos materiales para el tema de coches y tema de aviación. Se están utilizando las fibras para nuevos materiales. Y ahora voy a hablar un poco de la I+D+I que estamos desarrollando en Extremadura. La I+D+I es uno de los parámetros más importantes que hay. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando yo empecé a trabajar en CETAES, Extremadura es una de las mayores productoras de tomate de industria de España. Y cuando yo empecé a trabajar en CETAES, una hectárea de tomate de industria daba entre 50 y 60.000 kilos por hectárea. Actualmente las hectáreas de tomate están producidas entre 90.000 y 100.000 kilos por hectárea. Todo eso se ha debido a la profesionalidad de los agricultores y a la investigación. Desarrollo de nuevas formas de fertilización, de riego, formas de cultivo, adaptación de nuevas variedades de tomate, y todo eso se ha conseguido a la I+D+I. Desde CETAES llevamos desde el 2009 participando en distintos proyectos de investigación de cáñamo industrial y de cannabis medicinal. Este fue el primer proyecto de investigación en el que trabajamos, que es el Multigen, que es utilizar la planta como una biorefinería. Es el aprovechamiento integral de la planta, desde las semillas, las flores, los tallos, la raíz, aprovechamiento integral de la planta. En nuestro caso,
debido a la legislación que tenemos actualmente en España, nuestra parte de la investigación solamente correspondió al uso de las semillas. Uso de las semillas para obtención de aceite y utilizar ese aceite de semillas para elaborar cosméticos. También participamos en diferentes proyectos de investigación de cannabis medicinal, siempre amparados bajo autorización de la EMS, como la mejora de marcadores genéticos moleculares de distintas variedades de cannabis medicinal. También otro proyecto en lo que trabajamos es medidas cualitativas para identificar variedades de forma rápida, altas en THC, altas en CBD o balanceadas, con técnicas colorimétricas y técnicas rápidas. También otro proyecto de investigación que tenemos de cannabis medicinal es técnicas cuantitativas de manera rápida con tecnologías nuevas como son las tecnologías NIR para identificar cannabinoides sin destrucción de la muestra y de manera rápida. Y luego aquí ya tenemos algunos de los proyectos que estamos desarrollando actualmente, todos ellos enfocados al cáñamo industrial. En varios de estos proyectos colaboramos con Intromas, que es el Centro de Materiales de la Junta de Extremadura, y con CICITES, que es el Centro de Investigaciones Públicas. En varios de estos proyectos colaboramos con ellos. Tenemos el Geosibe, que es un CEDETI, es un proyecto a nivel nacional, y es aprovechamiento de la fibra para elaboración de nuevos materiales de construcción y paneles modulares. Luego tenemos el GenBlock, que es un grupo operativo regional, que se basa en realizar la trazabilidad a través de la tecnología blockchain, la trazabilidad del cultivo, desde el origen de la semilla, todo el proceso del cultivo, registrar todo el proceso de cultivo hasta el consumidor final, hacer todo lo que es la trazabilidad del cultivo. Y luego el Post-Marle, que fue un grupo regional con Ibercon, una de las mayores cooperativas de cerdo ibérico de Extremadura, con el uso de los subproductos de la fibra autorizados dentro del catálogo de materias primas para la alimentación animal y la mejora del bienestar animal. Y estos son otros dos de los proyectos en los que estamos actualmente inmersos, que son dos proyectos europeos. Uno es el Margin Up, que es un proyecto en el que participamos 7 países de la Unión Europea y se basa en la regeneración de suelos marginales. En nuestro caso es en la zona del norte de Cáceres y estamos en esas zonas actualmente solamente hay cultivos de maíz y praderas y hay mucha contaminación de metales pesados en esos suelos. Entonces estamos usando el cultivo de cáñamo industrial como cultivo rotatorio a los cultivos de maíz para la mejora de esos suelos. Y luego el proyecto Big Greener, que es un proyecto Interreg España-Portugal, que también colaboramos con Intromas y con CICITES en este proyecto, y es el nuevos enclaves de biodiversidad acompañados por el cultivo de cáñamo. Este proyecto ha comenzado este año y en él se va a estudiar la absorción de carbono del cultivo de cáñamo industrial, la mejora del suelo de esa zona y también cómo afecta a la biodiversidad de la zona el cultivo de cáñamo industrial. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias, Monse. No sé si alguien tiene alguna cuestión que realizar a Monse antes de que pasemos al siguiente ponente. Si hay alguna duda sobre... Sí, allá al fondo. Cuando se refiere a lo de la legislación española, la legislación está acogida a Europa. Entonces siempre se omite el caso del uso hortícola. No sé por qué. Pero estamos basados en la ley del 67. Pero ahí viene reflejado. Claro, el uso hortícola, pero solamente con los fines industriales de cáñamo, de fibra y de semilla. Claro, aquí no se permite, no viene el uso hortícola en ningún lado. No. Es una cuestión que yo estoy cansada de hacer la agencia de medicamentos nunca tenemos respuesta. Eso habría que mirarlo. Si está en la legislación, está. ¿Había alguien más al fondo? No, que creo que había levantado alguien la mano por ahí. ¿No? Vale, pues continuamos. Muchas gracias, Monse. Pues para hablar del sector del cáñamo industrial y de esa necesidad de generar una asociación empresarial, contamos con Jaime Gil Robles, que es el vicepresidente del clúster. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente, porque tu presentación ha sido lo suficientemente esclarecedora y me has dejado, como dicen en términos taurinos, la plaza preparada. Yo creo que después de oír a ZETAEX,
tanto a Monse como a José Luis, entendéis por qué cuando algunos de nosotros pensamos en que tenía que nacer Cluscan, el rol que tenía que jugar ZX en esta organización era muy importante, y yo creo que lo habéis entendido rápidamente. Tiene que ser, para todos los que vamos a trabajar ahí, los sabios de la organización. Son los que nos van a decir, oye, qué impacto tiene en términos de medio ambiente, qué impactos puede tener en términos de salud, cuáles son los aprovechamientos. Y yo creo que hoy Monse lo ha contado fenomenal. ¿Cuál es la idea de la presentación? Esta es la hoja de ruta que nosotros imaginamos o tenemos dentro de la cabeza el equipo que hemos fundado Cluscan, ¿vale? No sigue un rigor ni técnico, ni jurídico, ni científico, sino un esquema práctico de cómo queremos afrontar una cosa que está en la mente de todos, sobre todo los que lleváis mucho tiempo en el sector, que es cómo le damos credibilidad y legitimidad a todos aquellos que trabajan en el entorno del cáñamo y del cannabis para poder desarrollar sus actividades sin tener que estar con la presunción de ejercer una actividad ilegal o culpable. ¿De acuerdo? Lo que creo es importante, y ese es el primer mensaje, es que esto no se va a resolver mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Pero está claro que para hacer ese camino había que empezar, y hoy es el día que empezamos. Hemos dividido el esquema en lo que llamamos el cáñamo industrial, que Monse definía claramente y que se ampara dentro del marco regulatorio. Luego lo que llamamos el CBD y la parte de THC. Dentro de CBD hemos separado lo que tiene que ver con el uso animal y con el uso humano. Ahí entra todo lo que tiene que ver con cremas y con todo lo demás. Y el uso medicinal, que ya está aprobado, que es el GMP, que tiene algunas medicinas que ya tienen accesos a algunos pacientes, sobre todo en el entorno de la neurología. Por supuesto, en la parte de THC ya sabemos que hay un uso medicinal y hay algunos productos que están obteniendo su API, y, como no, porque no podíamos esconderlo y no tendría ningún sentido pensar en Cluscan sin pensar que tarde o temprano tendremos que afrontar el debate del uso recreativo del THC. No es el foco prioritario, y en eso queremos ser absolutamente transparentes con todos, sino que el foco prioritario está precisamente en conseguir que en un corto espacio de tiempo todos aquellos que se dedican al negocio del cáñamo industrial y del CBD puedan tener una actividad pacífica. ¿Cómo pensamos ideológicamente que tiene que nacer? Tiene que nacer desde el principio muy similar al de otros sectores regulados. Estamos pensando en la industria del tabaco y en la industria del alcohol. Pensemos, si queréis, en una cooperativa vinícola. ¿De acuerdo? Todos aquellos que producen vino están obligados y están sometidos a la necesidad de llevar libros, llevanzas, declaraciones de impuestos especiales, aunque no pagan impuestos. Es decir, que es un sector al que rápidamente y fácilmente ha ganado su credibilidad sobre la base de dejarse regular, de dejarse controlar y de ser absolutamente transparente para las autoridades. Probablemente los que hace muchos años trabajamos en la industria del alcohol, el alcohol me recuerda mucho a la situación que tiene un poco el cáñamo, y es que la gente producía vino, no declaraba, había camiones con cisternas yendo por un lado para otro, y la gente no llevaba ni certificados y nunca sabía nadie dónde iba a parar ese alcohol que se producía. Pues sobre esas lecciones y sobre esas experiencias, la idea es traer a la industria del cáñamo y del CBD exactamente la misma filosofía. Entender que tiene que ser una industria que se registra, una industria que declara y que de forma transparente para las autoridades deja que podamos tener seguimiento. Dos cositas rápidas. En las propuestas, todo esto es un esquema. Esto no significa que se vaya a cumplir esto, porque en cualquier organización empresarial, obviamente, sobre la base de esa hoja de ruta, todos aquellos que participan en la organización forman parte de los comités
que tendrán que impulsar esa normativa. Pero aquí están los principios rectores. Y entre esos principios rectores está claro que todos aquellos que se dedican a el CBD para uso humano o animal deberán cumplir las normas de GACP. ¿Por qué? Porque nadie concibe que algo que se supone que es de salud, y lo vamos a bajar a un terreno súper práctico, tú entras a cualquier tienda y dice, y este producto lleva CBD. Pero nadie te dice nada de lo que está detrás de ese CBD. Ni siquiera hay trazabilidad de ese CBD. Para arrancar con esa trazabilidad hay que arrancar con un esquema de GACP. ¿De acuerdo? Aflorar exactamente desde la semilla hasta su uso final toda la trazabilidad. Eso ya lo hace el sector del tabaco. Tú, cada paquete de tabaco que compras en un estanco ha sido trazado desde dónde viene ese tabaco hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para darle confianza al sistema de que no hay fugas en el entorno. ¿De acuerdo? Pensar que estamos arrancando desde la presunción de un sector que es culpable. ¿Cómo vamos a revertir esa situación? Desde la transparencia, desde aceptar que hay que regularse, y yo creo que eso hay que entenderlo de todos los que quieran participar en este esquema, que lo puede haber que no, pero hay que entender que en esta filosofía de los que estamos aquí dentro, ese es el esquema y esa es el prioridad. Obviamente, si entramos en un esquema de GACP, hay que registrarse. Tiene que haber en el entorno del Ministerio de Agricultura un registro que dice, todos estos señores cultivan, todos estos señores procesan, todos estos señores transforman. Con su... ¿Qué significa registrarse? Llevar libros. Ser capaces de justificar, con sus mermas y no, cómo haz el seguimiento de el uso que le está dando a la materia prima desde su origen. ¿De acuerdo? Semillas, ya está todo. En fin, no estamos inventando la pólvora, vuelvo a repetir. Estamos simplemente asumiendo y de forma voluntaria acudiendo a el Estado para decirle, aquí estamos nosotros, queremos, esta es la propuesta de regulación que os proponemos, este es el sistema de registro que os proponemos, queremos transparencia, queremos salir de un entorno de constante duda o de constante debilidad. ¿De acuerdo? Pensar que estamos avanzando incluso en un esquema, obviamente a debate, de por qué no hacer declaración de impuesto especial, aunque sea a cero. Aunque sea a cero. Es el mejor esquema que tenemos en España de hacer el seguimiento de materia prima. ¿De acuerdo? Sobre esa base es en la que se extiende todo el resto del esquema. Para acabar probablemente, como ocurre en Alemania y en algunos otros países, en los que ya se está debatiendo claramente cómo debe ser una distribución de un THC para uso recreacional, que entraría en un esquema de venta al público en entornos regulados. ¿Os suena cuál es venta al público en entorno regulado? El estanco. Licencia del Estado en un esquema de monopolio. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir que hay que darle confort a la autoridad de que esa actividad es completamente legal, que esa actividad es lícita y que obviamente contribuye al Estado y al bienestar del Estado con sus pagos, sus impuestos y con sus demás. ¿De acuerdo? Pues esto era lo que quería contaros. No sé si alguno tiene alguna duda, que seguro que las hay. Intentaré resolverlas con la ambigüedad de saber que todavía hay que concretarlas. Bueno, y que cuento con Antonio y con Monse, que son especialistas en normativa y en jurisdicción. Hola. Hola. Yo te oigo, ¿eh? O sea que... Vale, perfecto. Muchas gracias. Hola Jaime, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu exposición y bueno, por impulsar este proyecto. Yo tenía un par de dudas. Sobre la distribución de flores de CBD, sí. Veo que no habláis de distribución en estancos. ¿Esto es porque tenéis pensado que se pueda distribuir más allá de ese canal? Y luego otra cosa que tampoco, que tenía curiosidad, en ningún país del mundo actualmente el cannabis para uso adulto se distribuye bajo las normas GMP. ¿Por qué el CBD
puede distribuirse por GACP y no el cannabis para uso adulto? Estas serían las dos dudas. Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Bueno, vamos a ver. Si tú sigues el esquema, voy a empezar desde el final. Si tú sigues el esquema de cómo se está anticipando en tanto Portugal como Alemania la evolución de instalaciones que están haciendo, para ser más concreto, esa es inspiración de la normativa portuguesa. Es decir, que la normativa portuguesa le ha dicho a aquellos que tienen autorización para hacer cannabis medicinal, que, insisto, cannabis medicinal no es CBD, ¿vale? Es THC medicinal. Ya les han dicho que en el proyecto de normativa para uso recreacional deberá hacerse con estándar GMP. ¿De acuerdo? Y ese es el esquema. Es decir, que la orientación es que aquellos que quieran hacer cannabis recreacional deben cumplir los mismos estándares que en realidad volvemos otra vez a lo mismo. Lo que le estoy garantizando al consumidor es que ese producto tiene el más alto estándar en términos de calidad, de seguimiento y de eliminación de riesgo de trazabilidad, que a lo mejor en un caso de GCP no va a tener. ¿De acuerdo? Ese sería la primera. Sí, lo entiendo, pero era más por qué el CBD no y el THC sí. Básicamente porque el THC sigue teniendo ese esquema medicinal, ¿de acuerdo? Hablo para uso adulto. Sí, pero porque tiene el mismo esquema medicinal, ¿de acuerdo? O sea, dentro de a ver cómo decírtelo, para nosotros THC va asociado a GMP necesariamente porque tiene un impacto directo en su salud y está completamente tasado y hay investigación suficiente que la garantiza. En el caso del GACP hay mucho más dudas. De hecho, yo defiendo que el CBD, la medicina, el Epidiolex y demás no debería tener consideración de estar dentro del esquema de un estupefaciente y no debería estar obligado a seguir GMP, pero como está así la normativa tampoco lo vamos a hacer. Es decir, que para mí todo lo que tiene que ver con un estupefaciente tiene que seguir un esquema de GMP que refuerza la garantía al consumidor de que eso tiene el estándar más óptimo, lo cual no quita que el GACP no lo tenga, pero es tan distinto. En cualquier caso, te recuerdo que una extracción de CBD tiene que cumplir un GMP. O sea que tampoco las diferencias son blancas o negras. Hablaba más bien de unidades floridas más que... Pues en Florida me da más igual porque estamos hablando de una sustancia que en un caso de CBD tiene un impacto para la salud inferior al que pueda tener un THC. Ese es básicamente el principio que lo sigue. O sea, me preocupa más vender THC con un estándar GACP que un THC con un estándar GMP. Básicamente ese es el esquema, ¿vale? Y la pregunta sobre la distribución... Vale. La distribución, ¿por qué tiene que ver? Tiene que ver con que, si te fijas, todos los productos que tienen en Europa de alcohol y tabaco están sometidos de alguna manera a algún tipo de licencia. ¿De acuerdo? Lo que le estoy diciendo es que ese THC para uso recreacional tendría un impuesto especial y en consecuencia su venta al por menor en España, que junto con Francia es de los pocos países que tiene estancos con licencia. ¿Qué significa un estanco con licencia? Que nos aseguramos que la venta, la expedición de ese producto se hace por un profesional que tiene la formación suficiente y dos, que está sometido al registro, a la visita a la Guardia Civil, a una serie de esquemas que te garantizan de que no se hace. En Alemania, cuando se está hablando de la normativa, se fijan porcentajes máximos. Todavía queda mucho recorrido, pero sí que tengamos claro que la idea, en términos de credibilidad, no consiste en decirle a la sociedad queremos recreativo y que se venda en el Carrefour en un stand. No. Tiene que ser con la conciencia de que quien te lo vende sabe explicarte de qué estamos hablando. Disculpa, Jaime, no, te preguntaba por qué, que si el CBD se va a distribuir también en estados. No. El CBD no, porque vuelvo a insistir que la diferencia está en la consideración de estupefaciente y en el caso de CBD no estamos hablando de un estupefaciente. ¿Vale? Es un principio súper discutible, tenemos miles de conversaciones con miles de expertos, unos dirán que la abuela fuma y otros que la abuela bebe, pero en principio nosotros arrancamos con esa distinción. A ti, hombre.
No era el objetivo, insisto que mi objetivo es defender a los que están aquí, que tienen su preocupación y que es su prioridad. Ojalá. Como tú bien conoces, el mundo del lobby y de las asociaciones, y si no es el futuro, lo dejamos ahí, ¿cómo prevés que habrá los lobbies cuando entre esto en vigor? Bueno, primero vamos a ver qué pasa con Alemania. Segundo, vamos a ver cómo reacciona la Comisión Europea y vamos a ver cómo avanza eso. Yo creo que España en otros campos siempre suele ser pionera. Lamentablemente en España, en el mundo del cannabis, siempre ha ido muy tapado y bajo el yugo de una presunción de culpabilidad constante. Yo no creo que ahora mismo España, y cuando hablo de España es el Estado, esté preparado para asumir ese debate, aunque lo haya dado la ministra de Sanidad. Pero si nosotros somos capaces de demostrarle a la administración que la gente que se dedica al cannabis es capaz de regularse, es capaz de ordenarse y es capaz de demostrar cuáles son las virtudes que están detrás de la planta, el debate de su uso legalizado, insisto, estamos hablando de legalizado porque en España no creo que sería un poco idiota pensar que la gente no lo está consumiendo, habrá un debate orientado de una forma mucho más profesionalizada, técnica, que buscará intereses económicos y en ese sentido los lobbies actuarán. No creo que seamos infantiles para pensar que detrás del mercado del THC vendrán fondos de inversión americanos con muchísimo dinero, porque todo el mundo sabe que eso es un negocio muy, muy importante, como lo hay en el tabaco y como en el alcohol, que los grupos multinacionales muy importantes. Eso va a venir. La clave es si España es lo suficientemente inteligente de estar al principio o no en el tren de cola. No sé si he contestado con la suficiente política ambigüedad. Bueno, ya os dejamos que Antonio es mucho más interesante que yo en esto y os va. Pues muchas gracias, Jaime. Es el turno para la presentación del clúster del cáñamo. Contamos con Antonio Benzanilla, que es asesor jurídico del clúster. Bueno, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación formal del clúster español del cannabis. Antes de nada, quiero dar una afectuosa bienvenida a doña Begoña García Bernal, secretaria de Estado de Agricultura, a don Ricardo Miranda Rodríguez, director general de la Compañía Española de Tabaco en Rama Cetarsa, a doña Carmen González Ramos, directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, Cititex, y a Fernando Mosquera, jefe de cultivos industriales del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias por su presencia, por su disposición y sobre todo por el apoyo a la puesta en marcha de esta ilusionante iniciativa empresarial que hoy se presenta. Para los que no me conozcan, soy Antonio Benzanilla, soy abogado de profesión y soy chico de pueblo. Sí, reivindico especialmente esta última condición porque hace muchos años aprendí que las normas de un pueblo, que las normas de tu pueblo son un poco como las luces de un coche. Es posible que no lo iluminen todo, pero rara vez te sacan de la vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede caminar por la vida con las normas de su pueblo sin miedo a equivocarse mucho. Cuando uno va a Celaya, a mi pueblo, a la panadería o al supermercado, lo primero que tiene que responder son a 5 grandes cuestiones para que todo el mundo se dé por enterado. Lo primero es quién eres, o mejor dicho, de quién eres, porque en el pueblo nos gustan mucho las genealogías. Es de buena familia, ¿eh? Entonces, ¿quién eres? La segunda pregunta que nos hacen es ¿qué vas a hacer? La tercera es ¿cuándo lo vas a hacer? La cuarta, ¿con quién lo vas a hacer? Y la última y más importante, ¿por qué lo vas a hacer? Esto que les cuento es lo que los expertos en comunicación, los modernos expertos en comunicación llaman las 5 W, ¿no? El what, why, where, when y who. Pero que en los pueblos de España pues se viene respondiendo con mucho menos marketing, pero de una manera más eficaz desde hace 2000 años. Entonces, como me han encomendado la tarea de presentar y explicar qué es el clúster del cannabis, pues me van a permitir que siga esta milenaria hoja de ruta, porque soy de pueblo, pero sobre todo porque funciona. Y es que
El clúster está por la labor de hacer cosas que funcionan, ¿no? Entonces, bueno, vamos al modelo que funciona. La primera de las preguntas voy a intentar ser muy breve, muy esquemático y muy poco académico. ¿Quiénes somos? ¿Qué es un clúster? Bueno, pues el clúster son las empresas, también los entes públicos empresariales que conforman la cadena de valor del cannabis legal. Son los dos únicos requisitos. Tenemos que ser empresas, tienen que ser empresas, somos empresas o asimilados, y la segunda de las partes es que participen de la cadena de valor del cannabis legal. Es el único límite que se puso a la hora de contar con todos los participantes. ¿Qué es un clúster? Un clúster es una palabra, es un término económico que describe una asociación de eslabones en pro de un interés común, en pro de un interés superior, en pro de un interés estratégico. Entonces, en el caso del sector del cannabis, nos encontramos con que hay una cadena productiva multieslabón. Por eso, aunque lo que hoy formalmente presentemos aquí sea una asociación empresarial con tintes de patronal, realmente y en esencia responde al concepto económico de la palabra clúster. ¿Por qué? Porque intentamos integrar a todas aquellas actividades que aportan valor al producto final. En segundo lugar, ¿qué vamos a hacer? Les pido tranquilidad porque no voy a detallar hoy aquí la hoja de trabajo, la hoja de ruta. Jaime nos ha presentado de una manera excelente unos lineamientos generales. Yo lo que sí que les puedo contar es que a la multiproblemática del sector, lo que sí que vamos a hacer es aplicarle principios de eficiencia empresarial. Los principios de eficiencia empresarial que han hecho grandes nuestras empresas, que hacen que sean dinámicas y que merezcan todo el prestigio y el reconocimiento social, es lo que pretendemos aplicar a una organización patronal que vigile por los intereses del sector. Y lo vamos a hacer además bajo la brújula de las 3 T's. La brújula de las 3 T's. La primera de ellas es tesorería. ¿Qué quiere decir tesorería? Que quiere decir que creemos en el activismo, quiere decir que creemos en el voluntarismo, pero aquí de lo que se trata es de profesionalizar la gestión. Al que haga, que se le pague. Al que haga, que se le exija, porque se le paga. En segundo lugar, la segunda T es la de transparencia en la gestión. Queremos que todos y todas los asociados conozcan los pormenores de la organización, los puedan fiscalizar y, derivado de la primera parte, la de tesorería, que puedan exigir una rendición de cuentas. Y en tercer lugar, la tercera T que queremos aplicar a los principios de gestión del clúster es la transversalidad. La transversalidad, que todo el mundo, que todas las empresas, que todos los intereses de la cadena de valor de este cannabis medicinal puedan ser parte y se sientan representados. Tercer punto que respondería yo en la panadería de mi pueblo. Bueno, y niño, ¿con quién lo vas a hacer? Bueno, pues al hilo de lo anterior, al hilo de esta vocación de transversalidad que manifiesta el clúster, lo vamos a hacer con todo el que se quiera sumar. He dicho, que sean empresas que participen de la cadena del cannabis legal. En el origen del clúster, en el germen fundacional del clúster, surgió la idea de hacer una organización patronal, no sé si la palabra es correcta, pero bueno, ciertamente exclusivista, ciertamente se pensó en un perfil muy solvente, estableciendo cuotas de ingreso muy elevadas para que la organización patronal dispusiese de una capacidad o de una cantidad de fondos suficiente que le permitiese un margen de actuación. ¿Qué ha sucedido? Que a lo largo del tiempo, mientras se ha ido madurando la idea, mientras se ha ido hablando con diferentes empresas y organizaciones, nos hemos dado cuenta todos que la capacidad económica no es uno de los problemas del sector, no es el problema del sector. El problema del sector es la representatividad, o más concretamente, la falta de representatividad. Necesitamos tener una única voz institucional y solvente que articule los problemas e inquietudes que afectan al sector y a nuestras empresas. Somos plenamente conscientes, lo ha dicho muy bien nuestro presidente José Luis, que existen otras iniciativas y otras asociaciones que trabajan en la búsqueda de beneficios y avances para el sector. Y por ello, y cito las palabras de nuestro presidente, desde aquí les hacemos un llamamiento a una colaboración estrecha y fraternal para conseguir constituir un frente empresarial único. La cuarta pregunta: ¿cuándo y dónde lo vamos a hacer? Aquí a mí me gustaría, yo pensaba, venía en el coche antes y me acordaba, ¿qué voy a decir en esto? Pues me gustaría citar a Churchill, ¿no? Decía, lucharemos en las playas, en las calles y en las montañas, jamás nos rendiremos. Bueno, me gustaría poder citarlo a lo Churchill, pero no. Esa no es la labor del clúster. El clúster tiene sobre todo una clara vocación social e institucional y por ello su objetivo es dar la batalla en los medios y en las instituciones. Eso sí, al igual que Churchill, jamás nos rendiremos, ¿no?
En el plan de actuación, cuyo pronóstico es que se presente en la primera Asamblea General, después de este acto de constitución podéis ver un plan de trabajo en el cual se incorpore tanto un plan de comunicación como un plan de presencias y visitas institucionales para elaborar un calendario de trabajo. Y por último, y la parte más importante de todas cuantas se hacen en la vida y la más importante que se responde en la panadería en el supermercado de mi pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vais a hacer? ¿Por qué lo vais a hacer? Y la respuesta es muy sencilla. Porque es necesario. Sencillamente es porque el clúster ahora mismo no resulta necesario. Decía el Premio Nobel de Literatura Jorge Luis Borges que las cosas pasan en el mundo y 25 años después en la Argentina. En España, que somos hijos de la misma madre, de Argentina, pues esta frase también nos resulta de aplicación en muchísimos aspectos, pero fundamentalmente en aquello que atañe a cuestiones canábicas. Y es que la realidad es que el cannabis se está legalizando. Los usos del cannabis se están regularizando a lo largo y ancho del mundo. Y en nuestro país es un debate, es una cuestión que estamos siendo renuentes en afrontar. Esto en psicología se llama el síndrome del carcelero burlado, ¿no? El síndrome del carcelero burlado. Tenemos miedo a, si enseñamos las llaves, si abordamos el debate, que los usos indebidos que puedan suceder o que puedan derivarse de la planta del cannabis, pues acaben dando en malas prácticas o en usos inadecuados. Y desde aquí, y como parte de la patronal, quiero decir que nada más lejos de la realidad. La mejor prueba de ello es la experiencia comparada. Los modelos de experiencia comparada dicen que en otros países donde se ha regularizado, donde se ha legalizado cualquier uso o aplicación del cannabis, bien sea medicinal, bien sea recreativa, bien sea industrial, no han producido un incremento de su consumo, de sus usos inapropiados, no se han incrementado las adicciones, los problemas de salud, ni las métricas de marginalidad que históricamente venían asociadas a estos problemas. Dicho esto, también quiero decir que no se constituye el clúster para vencer la desconfianza o el miedo institucional, que sé que existen, El clúster, como decía, se crea porque resulta necesario. Ya desde la antigua Roma, el pretor estableció en el digesto que decía quotis licitum is necesario, ¿no? Quotis necessarium es licitum. Si es necesario, es legal. El cannabis en este momento, en nuestro mundo del siglo XXI, ha demostrado ser legal. Ha demostrado ser necesario. Entonces, como sociedad, debemos encontrar la vía para hacerlo seguro o lo que es lo mismo legal. Y en este camino, escuchar a las personas, escuchar a las instituciones, escuchar a los proyectos empresariales que más saben, que han desarrollado estas mismas experiencias en países de nuestro entorno, no es una opción, es sencillamente una necesidad. El Gobierno de España, con muy buen criterio, siguiendo prácticas de derecho comparado, ha puesto en primer lugar las necesidades de los enfermos, de los usuarios terapéuticos y paliativos, abriendo el debate sobre la regulación del cannabis medicinal. Desde aquí va mi aplauso y me parece una increíble y loable postura. Pero también debo decir que este proceso se ha abierto de espaldas a la mayoría de las empresas que conforman, y digo a la mayoría, se ha habido consultas con empresas, pero la mayoría de empresas que conforman la cadena de valor del cannabis legal, de los investigadores, de los centros de conocimiento, de las facilities, de las certificadoras, de las que venden packaging farmacéutico, de las empresas que poseen buenas prácticas de distribución, también de los abogados y de los financieros que tienen que armar un sistema que coexista con el entramado, con el difícil entramado internacional. Lo que quiero reivindicar hoy aquí es que necesitamos la experiencia de toda esta gente, porque son los engranajes necesarios que van a hacer que esta cadena, que nuestro cannabis español que un día llegará, funcione. Del mismo modo, y esto también tiene mucho de extremeños por el mundo, es decir, esto también necesitamos del mundo rural, ¿no? Necesitamos de la gente que más ha apostado por el mundo rural y por generar cultivos de alto valor añadido. Necesitamos una única voz, una voz solvente que le explique al mundo que el cáñamo, esto es el cannabis desprovisto de principios activos en una cantidad significativa, no es una sustancia fiscalizable y que en principio no entraña ningún tipo de riesgo para la salud poblacional. No quería hacerlo, pero me resultaba casi inevitable, ¿no? Venía Jade Santander hacia aquí y venía escuchando unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en la que nos decía que, bueno, que el CBD era la puerta de entrada a otras drogas y que por tanto iba a regular la venta y la producción de CBD en la Comunidad de Madrid.
Entonces yo, claro, me pinaban las orejillas así como un perrillo y digo, jo, es que este es el gran problema que tiene que afrontar el clúster, como todos hemos pasado aquí. El cáñamo es esa droga de Schrödinger, o sea, es una droga y no. Si contesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo primero que debo decirle es que si efectivamente es una droga, la competencia no es de la Comunidad de Madrid, es una competencia del Estado, del Ministerio de Sanidad, particularmente de la Agencia Española del Medicamento. En el caso de que no lo sea, y esa es mi postura y creo que de la mayoría de las personas que hoy están aquí, entonces habrá una parte de competencia del Ministerio de Agricultura, habrá una parte de competencia del Ministerio de Consumo y, ¿por qué no? Sí, también habrá parte de las legislaciones autonómicas. Lo que quiero decir es que este tipo de declaraciones, bien intencionadamente practicadas, estoy seguro, no colaboran, no ayudan. Entonces, la primera de las obligaciones que tenemos desde Clúster, desde aquí quiero mandar un mensaje, es que nos ponemos a disposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid para abordar con rigor una cuestión y para que no haya este tipo de exabruptos. Digo que nos ponemos a disposición de Isabel Díaz Ayuso, al igual que del resto de presidentes de las comunidades autónomas y por supuesto, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Sanidad y quien haga falta. La industria ha llegado y constituye hoy formalmente este acto, sobre todo para tener una vocación y una presencia institucional. Queremos aportar el rigor de nuestras empresas también a las instituciones. No me voy a extender mucho más y voy a acabar citando a Homero para agradecer a la gente que ha tomado la iniciativa y el trabajo arduo que lleva meses por detrás de constituir este clúster. Decía, citando a Homero, porque cuando yo estudiaba, si algo aprendí en la Ilíada, con Ulises, es que uno puede pasar las Termópilas, uno puede enfrentarse a 1000 peligros, pero la condición imprescindible en esta vida para que uno sea un héroe es que alguien le esté esperando, es que haya una Penélope. Entonces, como parte activa del sector del cannabis, les quiero agradecer su trabajo porque creo que son unos héroes. Les estábamos esperando. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su trabajo y muchos éxitos en el futuro. Y ahora le doy la palabra a doña García Bernal. Buenos días a todos y a todas. Antonio, me lo has puesto muy fácil y es que ¿sabes qué pasa? Que en esta vida política de Madrid, que no es la que yo he tenido durante mi etapa como consejera de Agricultura, la falta de rigor es una constante. Con lo cual, para mí estar aquí hoy es muy importante y quería dar las gracias a José Luis, a Jaime, a Antonio, a Fernando, el jefe de área de los cultivos herbáceos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a Carmen de Cicitex, a Ricardo de Cetarsa, porque desde luego hoy es la puesta de largo, pero llevamos tiempo trabajando. Y antes que nada me gustaría darle las gracias a una persona que no ha podido venir hoy a Madrid, con la que yo hablaba ayer por la noche. Una persona que ha sido muy importante, que es muy importante, tanto para mí como para José Luis y como para el sector del cáñamo en Extremadura. Os hablo de Javier Gonzalo Langa. Muchas de las personas que hoy nos acompañáis sabéis perfectamente de quién os estoy hablando y para las que aún no lo saben, les voy a ubicar. Os diré que es una de las personas que más sabe en este país de la política agraria comunitaria y que además ha trabajado y se ha involucrado mucho desde el terreno, Antonio, desde donde nosotros venimos, desde nuestros pueblos, desde nuestra Extremadura, la Real, y se ha involucrado mucho para que el cáñamo industrial avanzara en nuestra tierra, para que el Plan Estratégico de la PAC 2021-2027 reconociera al cáñamo industrial como uno de los cultivos que podría recibir ayudas de la PAC, como una de las personas que ha trabajado profundamente para que se publicara la orden de producción integrada del cáñamo industrial. Ese es Javier Gonzalo Langa, pero sobre todo es buena gente, es buena persona, que al fin y al cabo es lo que en la vida nos hace estar en un lado o en otro de la historia. Sé que hoy hubiera estado muy feliz entre nosotras
sé que estaría contento y orgulloso, lo está, como nos sentimos muchos y muchas. Y esto me recuerda que siempre habéis contado con mi equipo y ahora, aunque el escenario y mi despacho ha cambiado, tiene otras vistas, nunca las vistas como las del campo extremeño, y ubicación, pero seguís contando con nosotras, porque me comprometí, porque creí desde el principio en el proyecto que me contó José Luis, ilusionado, con ganas, porque creo que este sector tiene mucho futuro y porque estoy segura que en Extremadura el sector del cáñamo es y va a ser un elemento integrador del sector agrario. Como sabemos, y lo ha contado Monse, que me ha encantado tu presentación, la quiero, ¿vale? Yo ya te la pido. Es un cultivo que se adapta a las condiciones medioambientales, a la grave situación que estamos viviendo, por su alta resistencia, por sus menores exigencias hídricas, muy importante, y por unos costes también más bajos. Además, es verdad que no solo se aprovecha el tallo, las hojas, la raíz, las semillas, hay las flores. Nos quedan esas flores para extraer desde luego esos interesantes componentes farmacológicos, es decir, que puede suponer un desarrollo muy importante por la alta demanda que desde luego está habiendo. Y yo no soy una experta, no pretendo serlo, pero sí quiero remarcar, repasar y recordar por qué este cultivo es beneficioso. Desde luego puede ser una alternativa claramente a nuestro sector del tabaco en Extremadura, complementario y a futuro alternativa, porque además mejora la estructura del suelo, ahoga las malas hierbas y no precisa de herbicidas. Hay ese dicloropropeno. Por eso, debido a que posee esa alta tolerancia frente a las plagas y las enfermedades. Y además, desde luego, volviendo a mi tierra, porque yo también, Antonio, reivindico que soy extremeña y soy de pueblo, tengo claro que aparte de esa complementariedad o alternativa al tabaco, puede suponer una actividad muy importante para nuestros agricultores y agricultoras. Desde luego, antes también de poner en marcha ese polo tecnológico del cáñamo en Badajoz que contaba José Luis con mascarilla, todavía lo recuerdo como si fuera ayer, podemos darle una oportunidad fundamental para esos miles de agricultores y agricultoras. Pero desde luego nos encontramos con una piedra en el camino, que Jaime ha hablado de ella perfectamente, y es que las restricciones de la normativa, y lo contaba también Monse, nos basamos en una ley del año 1967. Y yo creo que nuestro espejo, y lo decían también los compañeros, tiene que ser Alemania, Portugal, Francia, República Checa. Y nuestro momento es el cáñamo industrial y la utilización de esa flor por debajo del 0,3. Otra pelea que tuvimos con la Comisión Europea para que aumentara el índice del THC del 0,2 al 0,3. Y es verdad que tenemos claro que las competencias en estos momentos, ese cambio normativo, recae en el Ministerio de Sanidad. Pero es verdad que también tenemos que trabajar en potenciar y difundir cuál es el verdadero objetivo del sector del cáñamo industrial en España. Hoy estamos demostrando que más allá de promesas, de objetivos marcados, lo que realmente necesitamos son herramientas y propuestas tangibles que nos impulse para lograr esos beneficios medioambientales reales que hagan que podamos ayudar con letras mayúsculas al sector agrario. Por mi parte, no os entretengo más, tan solo quiero recordaros que necesitamos apostar por el futuro, necesitamos luces largas, necesitamos salir del día a día,
porque tenemos que apostar por el futuro, por la retención del talento que hay en el mundo rural, por la investigación, por la digitalización del sector agroespañol. Y en ese camino, en el del rigor, la seriedad, responsables políticas y públicas como yo, siempre vamos a ser vuestras compañeras de viaje. Siempre, repito, siempre estaré a vuestro lado para tenderos la mano, porque vuestros triunfos son los triunfos del sector agroalimentario de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido para nosotros un honor que pueda acompañarnos este día. Y bueno, para finalizar ya el acto me sumo a los agradecimientos que inicialmente José Luis lo dijo en su ponencia inicial. Nosotros seguiremos trabajando a través de la I+D+I, porque creemos que, y como bien decíamos, es la manera de hacer crecer el cultivo. Y bueno, pues en muchas ocasiones trabajando a través de CDT con nuestro amigo Carlos Franco, que está por aquí hoy también. Agradecemos a Agrofar por todo el impulso para la creación de este clúster. Y bueno, pues ahora vamos a ofrecer un pequeño ágape con la idea de que bueno, pues se puedan intercambiar ideas y surjan nuevas sinergias pues para fomentar y para impulsar el sector del cáñamo en nuestro país. Muchas gracias a todos.